La apertura del centro establece inmediatamente influencia y tiene como objetivo liberar piezas, estableciendo una base dinámica. Establecer la presencia del peón central refleja inmediatamente la ambición de las blancas, creando tensión posicional temprana y preparando el escenario para una lucha dinámica por el control de las casillas clave. Desafiando al centro inmediatamente, este empujón inicial crea desequilibrios dinámicos y prepara para una lucha de peones centrales. Solidificar el centro mientras se abren diagonales para el alfil, preparándose para el desarrollo del flanco de dama. Desarrollar un caballo hasta su casilla natural, CC3, lo prepara para disputar el centro y puede respaldar futuros avances de peones. Desarrollar el caballo hasta F6 abre posibilidades para el enroque en el flanco de rey y cuestiona la influencia central, preparándose para una mayor expansión en el flanco de dama. Al desarrollar el caballo hasta su casilla natural, refuerza el peón D4 y se prepara para el enroque, garantizando la seguridad del rey y manteniendo la armonía de las piezas. Al solidificar el flanco de rey y prepararse para el enroque, este desarrollo prepara a las negras para la lucha central que se avecina sin crear debilidades inmediatas. Una audaz declaración de ambición central, preparándose para la expansión del flanco de dama y al mismo tiempo reclamando casillas clave. Asegurar al monarca es primordial. El rey ahora disfruta de un refugio seguro detrás de una estructura de peones fortificada. Consolidando el centro y preparándose para la expansión del flanco de dama, este movimiento apunta a un desarrollo tranquilo sin fuegos artificiales inmediatos. Desafiando inmediatamente al centro, esta ofensiva de peón inyecta dinamismo, buscando desentrañar la estructura de peones de las blancas. Capturar el peón simplifica inmediatamente la posición, abriendo potencialmente la columna C para futuras presiones. Aceptar el peón crea un desequilibrio dinámico y abre líneas diagonales para la actividad del alfil. Preparándose para reforzar la estructura de peones del flanco de dama y potencialmente liberar la columna C, manteniendo al mismo tiempo un ojo en el control de peones centrales. Desarrollar el caballo hasta una casilla central refuerza la estructura de peones y prepara para la expansión del flanco de dama. Asegurar el espacio en el flanco de dama evita el contrajuego inmediato en el flanco de dama y prepara para un posible empujón de peón en el flanco de dama. La dama se activa, apuntando a la presión central mientras se prepara para desafiar al alfil de las blancas en la diagonal larga. Asegurar el enroque en el flanco de rey establece una sólida fortaleza defensiva, preparándose para la expansión del flanco de dama y posibles tormentas de peones. Recuperar el peón abre diagonales para tu reina y tu alfil, pero podría crear debilidades temporales alrededor de tu rey si las blancas deciden lanzar un ataque. Al desatar una tormenta de peones en el flanco de rey, las blancas pretenden alterar la sólida estructura de las negras y crear oportunidades de ataque inmediatas. Anclar la torre a la columna abierta solidifica la defensa del flanco del rey y prepara para un posible contrajuego a lo largo de las columnas centrales. Fortalecer la retirada del rey en el flanco de rey se vuelve primordial ahora, anticipando posibles tormentas de peones. Preparándose para desatar una tormenta de peones en el flanco de dama con B5, las negras pretenden desbaratar el rey enrocado de las blancas y crear contrajuego. Desplazar el caballo a una casilla menos activa, tal vez preparando un avance de peón central o reforzando el flanco de dama. Mover la dama a B6 crea un empuje diagonal dinámico, desafiando la estructura de peones del flanco de dama de las blancas y observando al peón débil en A3. Al desbloquear el avance del flanco de rey, el alfil se reposiciona para un futuro asalto a G5, fortaleciendo el control central de las blancas y preparándose para el juego activo. Asterisco asterisco, al desafiar el control central de las blancas, las negras inician una fascinante confrontación de peones que podría redefinir el panorama del juego. Asterisco asterisco. Abrir una diagonal para el caballo crea una presión inmediata sobre la dama negra. La dama se retira a una casilla menos expuesta, preservando su influencia mientras se prepara para un posible contrajuego en el flanco de dama. Sacrificar el alfil en C6 altera dramáticamente la estructura de peones, abriendo líneas para ataques futuros y regalando a las negras un peón pasado en el flanco de dama. Crear una debilidad de peón en el flanco de dama después de recapturar, comprometiendo potencialmente la estructura de peones para futuros esfuerzos defensivos.
Destrozar la estructura de peones de las negras desbloquea las columnas centrales y alivia la presión de desarrollo sobre el rey. Las negras arrebatan audazmente el peón, sacrificando la estructura del flanco de dama por una presión central inmediata y un rey blanco potencialmente expuesto. Esta maniobra desenreda una estructura de peones enredada, con el objetivo de reabrir líneas para un asalto en el flanco de rey y recuperar la iniciativa perdida en el flanco de dama. La dama ahora mira al vulnerable flanco de dama y crea una escaramuza táctica, con el objetivo de explotar la estructura de peones de las blancas y los posibles problemas de seguridad del rey. Despejar las damas abre un camino hacia posibles ventajas finales para las blancas al simplificar la posición. El intercambio de damas ahora se simplifica, con el objetivo de explotar la columna D abierta y presionar los peones aislados de las blancas. Desatar la tormenta de peones en el flanco de rey crea amenazas inmediatas, abriendo potencialmente líneas para la torre. Recuperar la actividad de piezas en el flanco de rey para el caballo, con el objetivo de desafiar el control central de las blancas y las posibles rupturas de peones. Asegurar el refugio seguro del monarca se vuelve primordial a medida que avanza el juego, priorizando la movilidad del rey y su futuro potencial defensivo. Reubicar la torre en la columna D intensifica la presión sobre los peones desorganizados de las blancas y prepara para un posible avance central. Reposicionar el caballo en una casilla más activa, con el objetivo de disputar las casillas centrales y tal vez contemplar un futuro puesto de avanzada. Desbloquear el centro con este empuje de peones inicia una lucha dinámica por el control del tablero y la transformación de la estructura de peones. Buscando perturbar el caballo centralizado de las negras y ganar ritmo, las blancas inician una maniobra audaz. Al desatar un control disruptivo, las negras pretenden desenredar las piezas y explotar las líneas ahora abiertas, creando un contrajuego dinámico contra el ejército ligeramente descoordinado de las blancas. Llevar al rey al corazón del campo de batalla es una elección audaz, que potencialmente lo expone a peligros ocultos, pero apunta a un contrajuego activo. Esto hace retroceder al alfil a una diagonal segura, creando una estructura de peones flexible y preparándose para la expansión del flanco de dama. Liberar la torre para disputar la columna abierta es una audaz afirmación de control central. Al sentir la oportunidad, el alfil se reposiciona, creando una potente batería a lo largo de la diagonal dirigida al debilitado rey blanco. Abrir la columna central altera drásticamente la dinámica del final del juego, exponiendo potencialmente a tu rey. Limpiar las columnas centrales con el intercambio abre caminos para las torres y prepara para un posible empujón de peón en el flanco de dama. Un caballo salta a un puesto central, desafiando la debilitada estructura de peones de las negras. Firmar el espacio central con este empujón de peón tiene como objetivo alterar la coordinación del caballo y la dama de las blancas, abriendo vías para el contrajuego. Tomar las columnas centrales con la torre pretende ahora explotar la incómoda ubicación del rey negro. Reubicar el alfil en el lado de la dama tiene como objetivo proteger contra los avances del peón y preparar las maniobras finales. Liberar al alfil para que pueda vigilar los peones vulnerables del flanco de dama y al mismo tiempo interrumpir la actividad de los caballos negros. Al desbloquear un nuevo potencial de ataque, este peón avanza para crear un peón pasado dinámico y desafiar el control central de las blancas. Despejar el camino del alfil ahora otorga presión en el flanco de dama. Recuperar el caballero abre un camino para que las piezas restantes se unan a la lucha. Recuperar las columnas centrales con este salto de caballo tiene como objetivo presionar la estructura de peones de las negras y restringir sus piezas. El monarca lucha por centralizarse, buscando refugio y preparándose para posibles futuros avances de peones. Preparando una salida para que el caballo se infiltre en la debilitada estructura de peones del flanco de dama de las negras. La evacuación del rey del flanco es ahora una prioridad ya que las piezas blancas convergen en el flanco de dama. Abriendo un archivo crítico para la infiltración de torres después del cambio, observando posibles debilidades en la estructura de peones de las negras. Aventurar al rey en la estructura de peones del enemigo crea un desequilibrio peligroso, poniendo en riesgo su seguridad por un posible contrajuego. La torre ahora perfora agresivamente la protección del rey, amenazando con un rápido golpe decisivo.
Con la esperanza de escapar del ataque, el rey busca refugio en las casillas oscuras, pero las diagonales abiertas todavía representan una amenaza importante. Recuperar la columna C abierta proporciona una movilidad crucial al caballo, preparándose para un ataque. Consolidar la estructura de peones se convierte ahora en una prioridad, con el objetivo de crear una configuración defensiva más resistente contra las líneas abiertas. Capturar ese peón simplifica la posición y ofrece un camino más claro para explotar la debilitada estructura del flanco de rey. Capturar el peón abre el camino para tu torre, creando posibilidades dinámicas a medida que los reyes quedan expuestos en este complejo medio juego. Consolidar el avance del peón B pasado ofrece un camino hacia una posible dominación del final. De repente, el peón pasado aislado se convierte en una amenaza peligrosa, alejando al rey blanco de sus deberes defensivos. Recuperar la columna electrónica abierta presenta una oportunidad para activar su torre y apuntar a la vulnerable estructura de peones de las negras. Desbloquear la columna C permite a la torre participar en la consiguiente pelea de peones. Dominar inmediatamente la columna abierta con la torre, con el objetivo de perturbar la defensa del rey negro. Desatando la tormenta de peones en el flanco de rey, amenazando con desalojar al expuesto monarca de las blancas. Desatar la torre en la séptima fila obliga al rey negro a una posición precaria y expuesta. La carrera desesperada del rey hacia el flanco de dama probablemente resultará inútil contra piezas blancas tan dominantes. Obliga al rey enemigo a desplazarse a una casilla expuesta, abriendo vías para un ataque decisivo. Ahora se puede considerar reubicar al rey en una casilla más activa, con el objetivo de apoyar a los peones que avanzan. Tomando agresivamente la columna H ahora abierta, preparándose para un asalto decisivo por el flanco de rey. Asegurar el séptimo puesto es primordial, resistir la torre invasora ofrece un respiro. Desbloquear los peones del flanco de rey requiere activar el caballo a un puesto avanzado más agresivo. Redirigir la torre a la columna abierta ofrece la mejor oportunidad de crear contrajuego contra los peones avanzados de las blancas. Liberar la torre para forzar al rey a entrar en una red de apareamiento. El rey negro está quedando expuesto a medida que la estructura defensiva de peones se desmorona ante el implacable avance de los peones. Afirmar el control sobre la columna C abierta tiene como objetivo alterar la coordinación de las torres negras y explotar la vulnerable séptima fila. Reubicar al rey lejos de la tormenta activa de torres y peones mantiene la integridad defensiva por ahora. Una última comprobación de la seguridad del rey antes de entrar en un final potencialmente decisivo. El rey lucha por respirar, pero un jaque perpetuo parece inevitable con las torres alineadas. Al desencadenar una bifurcación de caballo, esta negación de casilla tiene como objetivo alterar la estructura de peones y debilitar significativamente la defensa del rey de las negras. La recaptura de la torre abre la columna creando un contrajuego inmediato contra el rey expuesto de las blancas. El redespliegue de la torre ofrece un camino claro para solidificar la mayoría de peones de la dama. El rey negro, ahora expuesto y vulnerable, debe afrontar un final traicionero de movilidad y potencial de ataque restringidos. Reposicionar la torre en el flanco de rey tiene como objetivo coordinarse con la otra torre para un ataque decisivo.